Sean bienvenidos a la casa de Dios. Nos congregamos en este lugar para honrar, cantar, exaltar a nuestro Dios por su amor y misericordia que ha tenido con nosotros. Y si usted ha venido con cargas pesadas, con aflicciones, dice el Señor, echadlas sobre mí y yo les daré descanso. Hoy tenemos estudios bíblicos y el tema de hoy se titula La gran herencia. La gran herencia. Y antes de dar comienzo vamos a orar para que todo lo que el Señor nos entregue en esta tarde, uno, nosotros la podamos entender. Dos, podamos guardarla en el corazón. Y tres, pedirle ayuda a Dios para que la podamos poner por obra. Por eso vamos a orar. Para que Dios nos dé entendimiento, para que la podamos retener y guardar en el corazón. Y tres, para que lo que nos enseña el Señor hoy la podamos poner en obra. Así que ponémonos en pie y vamos a orar a Dios. Padre eterno, nos presentamos confiadamente al trono de la gracia. Gracias a tu Hijo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos abras los oídos, Señor. Oídos espirituales para poder oír lo que el Espíritu Santo nos quiera hablar en esta tarde. También te pedimos que puedas abrir nuestro corazón. Si quizás hay un corazón duro, te pedimos que tú lo puedas ablandar. Si quizás está llenado con cosas que quizás está nuestro corazón lleno, te pedimos que lo puedas limpiar para que podamos retener tu palabra. Y lo más especial, Señor, te pedimos que nos ayudes para que la podamos poner por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Tomen sus asientos. La gran herencia. Hay familias que han tenido terrenos, casas o quizás de un buen pasar económico y dejan herencias a sus hijos. Algunos le dejan casas, le dejan terrenos, autos, quizás algún depósito que tenía ahorrado. Cuando falleció, todo eso pasó a la esposa. Si no está la esposa, pasa a sus hijos. Y así uno recibe una herencia terrenal. Ha pasado a veces que hijos que no tienen idea que sus padres eran millonarios y era el único hijo que tenía, murió su papi y el cabro fue multimillonario porque recibió una herencia que no sabía cuál era su padre, pero tenía un padre. Entonces, aquí, amados hermanos, todos tenemos hijos. La gran mayoría tiene hijos. Los que no tienen hijos, fueron hijos. Tuvieron un padre. Que quizás algunos les recibieron herencias, quizás no. Pero, aunque quizás usted no haya recibido nada de su padre, sí o sí quedó algo de su padre. Sea quizás su forma de actuar, su genética. Cuando ven mis hijas me dicen, tienen los ojos del papá. O quizás a veces imitamos el carácter de nuestros padres. Sean buenos o sean malos, a veces como que nos quedamos con eso. Y si dejamos un buen actuar, en este caso nosotros como padres hacia nuestros hijos, eso también lo van a heredar nuestros hijos. Lo van a heredar nuestros hijos. Pero ¿qué pasa si un niño es criado, vamos a poner un ejemplo hipotético, de que un niño es criado por padres que son ladrones? En el caso, mi esposo trabaja en el supermercado y a veces van padres con hijos y roban. Y el hijo
está desde su niñez viendo eso. Y mi esposa me cuenta y le da pena, porque ese pequeño no tiene por qué estar ahí, pero como los padres viven de eso, ese niño después cuando va creciendo va a ver eso normal. Y va a creer que eso es normal. Y él va a seguir ese patrón. ¿Por qué? Porque recibió eso de sus padres. Entonces, amados hermanos, aquí todos tenemos hijos, sean niños, adolescentes, preadolescentes, algunos tienen hijos ya casados, ¿cierto? Levanten los que tienen hijos casados, levanten la mano. Tenemos cuatro hermanos que tienen hijos casados, ya 6. Levanten la mano, hermano, sin miedo, sin temor. Entonces, acá vemos padres e hijos. Tenemos niños de 5 años hacia abajo, de 10 años hacia abajo. ¿Dónde están los niños de 10 años hacia abajo? Levanten la mano. Los que tienen 10 años hacia abajo. Tenemos a Maxi, tenemos al Amparito, al Matías, a la Ailín, a la Abigail, tenemos a Vicente, a Matías, tenemos a Isaac. Dios bendiga a Isaac. A Felipe. Entonces acá habemos niños, yo soy niño, habemos niños de distintas edades. Algunos quizás le van a dejar herencia a sus hijos. Quizás tiene un terreno en tal lugar, después usted va a morir y eso se lo va a heredar a sus hijos. Y está bien por usted, que quiere dejarle algo a su hijo. No es malo, ¿no es cierto? No es malo, es bueno. Que usted pueda dejarle algo a su hijo, una casa que quizás sus padres no se la pudieron dejar a usted, pero usted sí le va a dejar una casa a su hijo o su hija. Pero, amado hermano, todas esas cosas van a perecer en algún momento. Van a desaparecer. Pero hay una herencia, amado hermano, que usted le puede dejar a sus hijos que va a ser eterna. Una herencia eterna, que es el Evangelio de Jesucristo. Que no se corrompe, no es corruptible. Es un reinado, dice, que jamás será destruido. Y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos queremos que nuestros hijos sean grandes, ¿no es cierto? Todos anhelamos que nuestros hijos sean profesionales algún día. Incluso que sean mejores que nosotros. ¿No es cierto? Todos como padres queremos que nuestros hijos sean grandes en lo terrenal, sean profesionales, que tengan su empresa, no sé, pero que ellos puedan sustentarse con un buen trabajo y que tengan un buen recurso económico, un buen pasar, una buena familia. Todos anhelamos eso. Incluso aún nos gozamos en algo malo que hicieron, pero que sí recibió honra. En el caso, pongamos en el caso que Gabriel se pone a pelear con alguien. Es algo malo porque estaban peleando. Pero él le pegó y le ganó al niño. Yo sé que el hermano Esteban con la mano izquierda van a decir, ¿y quién pegó? El Gabriel va a decir, yo pegué, yo gané. Le van a decir, buena, tú ganaste. Aún en eso nosotros nos sentimos honrados. Porque nuestro hijo se defendió y le pegó al otro. Que no debiera, pero pasa. Pasa. Entonces nosotros, amados hermanos, podemos dejar una buena herencia a nuestros hijos. Y la mejor herencia, que les digo, como dije recién, es el Evangelio de Jesucristo. Usted le podrá dejar una buena casa, le podrá dejar un buen terreno, le podrá dar una buena educación universitaria. Lo puede hacer. Un buen carácter, una buena disciplina, para que sea un hombre respetuoso, con una buena ética y una buena moral. Pero lo mejor que usted le puede dejar es el Evangelio de Jesucristo.
Porque dice que todas las cosas van a perecer, pero más los que hacen la voluntad de Dios, dice que van a permanecer para siempre. Para siempre. Y hoy vamos a ver una familia en el estudio bíblico que fue dejando herencia. Es un joven muy conocido, joven Timoteo. Hay 2 cartas de Timoteo que trabajó a la par con Pablo. Y vamos a ver la palabra de Dios, porque sin Biblia no hay estudio bíblico. Le invito a que busquen en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1 y 2. Hechos, capítulo 16, versículo 1 y 2. Dios bendiga a nuestro hermano John, que está en la puerta. Hechos, capítulo 16, versículo 1 y 2. Lo leeré en el nombre de Jesús. Dice, si quieren se paran, si no se sienten. Dice Hechos 16, 1, 2. Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y de Listra. Allí vivía un joven llamado Timoteo que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era una judía cristiana y su padre era griego. Los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Tomen sus asientos. Hechos 16, 1, 2. Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y de Listra. Allí vivía un joven llamado Timoteo, que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era una judía cristiana y su padre era griego. Los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Por eso él decía que nosotros todos queremos que nuestros hijos sean grandes. ¿Y cuántos de nosotros nos sacamos pecho cuando alguien habla bien de nuestros hijos? ¿O no? Nos inflamos, pecho paloma. Oiga, su hija saca buenas notas. Y uno, el padre. Después, ese hijo se portó mal, la madre. Siempre tratamos de culpar uno al otro. ¿O no? Su hija es muy guapa. Al padre. ¿Qué le pasó a su hija? A la madre. No, mentira. Mi esposa es hermosa. ¿Qué pasó acá? El contexto fue que Pablo comenzó a hacer su viaje misionero pasando por pueblos y ciudades. Pablo, pongamos un ejemplo, Pablo vivía en Serena, fue viajando a Coquimbo y en Coquimbo empezó a predicar la palabra de Jesús. Se convertían personas a Jesús, al Evangelio, levantaba una iglesia, se iba a otro pueblo, predicaba ahí el Evangelio, se convertían personas al Evangelio, levantaba una iglesia, se iba a otra ciudad y así recorrió como 7 ciudades. Luego, dice que cuando llegó a Derbe y a Listra, allí vivía un joven llamado Timoteo. Aquí Timoteo aparece por primera vez en la palabra de Dios. Aquí aparece el joven Timoteo. Imaginémonos que esta es la iglesia que está en Iconio. ¿Ya? Esta es la iglesia de Iconio. Y está Timoteo sentado. Y entra Pablo y la gente comienza a hablar de Timoteo. La gente empieza a decir, oye, no, si Timoteo ama a Dios. Ese joven, su fe es genuina. Ese joven Timoteo ama a Dios sinceramente, porque sus frutos, sus obras, sus acciones reflejan la fe que él tiene. Y Pablo empezó a agarrar oído. ¿Quién es ese joven? Timoteo. Quiero conocerlo. Conoció a Timoteo y dijo, ya ven, tú vas a ir conmigo a los viajes. Lo agarró. Pero se fijó la particularidad que la gente
hablaba bien de Timoteo. No era ni su mamá, no era ni su papá, ni él mismo hablaba bien de sí mismo, sino que el entorno que lo rodeaba, hablaba bien de Timoteo. Como decía, ¿qué padre o madre no le gusta que halaguen a sus hijos? De lo bueno que es. Todos nos sentimos bien. Todos nos sentimos bien. Y Timoteo era halagado por los hermanos de la iglesia. No es que Timoteo andaba diciendo alábenme, sino que él servía a Dios y los hermanos veían que su servicio hacia Dios era genuino. Su servicio a Dios era sincero. Y tenía muchas virtudes, este joven Timoteo. Y Pablo se encuentra con Timoteo. Y Pablo, como seguía sus viajes misioneros, dijo, yo quiero llevarme a este joven, que me acompañe. ¿Quién era Timoteo? ¿Quién fue Timoteo? Timoteo era un joven cristiano, que la madre era cristiana, judía cristiana, pero el papá no era cristiano. Acá hay una particularidad. Solo la mamá servía a Dios. Fue uno de los primeros pastores jóvenes de la iglesia primera. Siendo un joven, Pablo lo puso como pastor de una iglesia. Hay 2 cartas en la palabra de Dios escritas directamente a Timoteo. 2 cartas exclusivamente a Timoteo. Aparece 6 veces su nombre en el libro de los Hechos y 18 veces su nombre en todas las cartas que escribió Pablo. Este es el currículum resumido de Timoteo. Porque me quiero centrar más en la labor que hizo la madre de Timoteo. De eso que se trata este estudio bíblico. La herencia que le dejó la madre a Timoteo. Es decir, Timoteo fue un gran siervo de Dios. Fue un gran discípulo de Jesús. Timoteo fue un gran ejemplo a seguir. Pero todo esto se debió a que una madre fue ejemplo de cómo amar y cómo servir a Dios. Por eso es tan necesario que nosotros como padres, como madres, reflejemos nuestra fe primeramente hacia nuestros hijos. Porque quizás la madre de Timoteo nunca pensó que 2000 años después se seguiría hablando de Timoteo. Que iban a haber 2 cartas de Timoteo en la Biblia. La madre de Timoteo se llama Eunice. Así es el nombre de la madre de Timoteo, Eunice. En ocasiones, y suele suceder así, que las madres dejan en los corazones de sus hijos recuerdos permanentes para toda la vida. Las madres dejan recuerdos permanentes en sus hijos para toda la vida. Para toda la vida, sean recuerdos buenos o sean recuerdos malos. Pero en el caso de Timoteo, la madre dejó buenos ejemplos. Busquen segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. La fe, aquí vemos la abuela Loida, que influyó en la fe de su hija Eunice. Y acá tenemos a Eunice,
que influyó su fe en Timoteo. Y a veces nosotros no dimensionamos eso, que mi fe, dice, la fe de ellos sigue y sus obras siguen tras ellos. Eunice, la madre de Timoteo, tenía una fe, dice, sincera, era llena de fe. Una fe sincera. ¿Qué significa sincera? Es una fe verdadera, es una fe genuina, que lo que ella cree, ella lo refleja en su vida. Y Timoteo vio de cuando era pequeño, vio ese ejemplo en su madre Eunice. Por eso Pablo le dice, me acuerdo de tu fe sincera. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firmemente en ti. Entonces la fe de Eunice inspiró a la fe que tenía Timoteo. No es que la madre le dio la fe a Timoteo, sino que Dios da la fe. Dios nos da la fe a nosotros, pero nosotros sí podemos inspirar a otros a cómo servir a Dios, a cómo adorar a Dios, a cómo entregarme a Él. Entonces, Loida fue primeramente un ejemplo para Eunice, y Eunice siguió el ejemplo de su madre Loida y se reflejó en Timoteo. Porque yo imagino a Eunice, son las únicas dos partes de la Biblia que nombran a la madre de Timoteo. Pero yo me imagino a Eunice cuando Timoteo era pequeño contándole historias bíblicas, instruyéndolo en la palabra, orando juntos, siendo ejemplo para que su hijo la viera cómo ella servía a Dios. ¿Qué ejemplo, amado hermano, amada hermana, escuche esto? ¿Qué ejemplo hoy le estoy dando yo a mis hijos? ¿Qué evangelio le estoy mostrando yo hoy en día a mis hijos? Para que ellos sirvan y conozcan a Dios. Porque nuestros hijos nos ven a nosotros como padres. Entonces ellos van a dimensionar un evangelio según lo que vean de nosotros, y se van a hacer un concepto del evangelio según nosotros reflejemos en nuestra vida. Por eso le hago esta pregunta. Y yo sé que esta pregunta le redarguyó su corazón. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos hoy en día para que sirvan y conozcan a Dios? Por ejemplo, mis hijos digan, no, de esta manera se conoce a Dios y de esta manera se sirve a Dios, porque así yo veo a mi madre, así yo veo a mi padre. Porque si a nosotros nos cuesta leer la Biblia, ¿cuánto más a nuestros hijos? Me pongo a pensar en estos 60 años atrás. Una niña de 10 años, mi madre, ahora tiene 70, 60 años atrás, 10 años, 71 tiene. Ella me cuenta historias de cuando era niña. Ella, el padre murió cuando sus hermanos eran todos pequeños. Mi abuela Raquel quedó con 6 hijos. 6, ¿cierto? 6 hijos. El padre falleció siendo todos niños, vivían en el campo, y mi abuela Raquel era creyente. El papá no. 3, 4.
Nada. ¿Eh? Era cristino, no era cristiano. Solamente la madre era cristiana, tal como Eunice. El caso de acá de algunos, que quizás solamente ella cree y él no. Pero tenemos el caso de Timoteo, que no dependa de él, sino su dependencia sea de él, de Dios. Él es su fuerza, él es su sustento, él es su ayuda, él es su todo, como cantamos en la alabanza. Yo no podré vivir sin ti. Y me contaba mi madre que mi abuela Raquel le enseñó a trabajar en el campo, arar la tierra, como unas de campo, tenían que buscar agua al pozo, y le enseñó un evangelio de fe, de que cuando ellas cosechaban lo de la tierra, les decía ella, esto es para el Señor. Cuando iban a vender sus productos a la feria, les decía ella, esto es de ustedes y esto es para el Señor. El culto les quedaba 2 horas, caminando 1 hora, depende de cómo estaba en la tierra. Si llovía era más tiempo, porque era campo. Entonces para ir al culto a la iglesia les quedaba lejos, 1 hora y media caminando. Con lluvia y sin lluvia, y a mí me contaba que la abuela Raquel no se perdía en culto. Los llevaba a todos al culto. Y esa crianza tuvo mi madre. Ahora yo como hijo de ella, recibí la crianza de ella. Siendo el hijo menor, quizás viví más cercano todo el proceso de cuando tuvieron que dejar todo Santiago para venirse para acá, a abrir obra acá en Serena. Y en ese tiempo yo no entendía el Evangelio porque no tenía una genuina relación con Dios. Decía, esto está loco. ¿Cómo hacen esto? Eso decía yo, hermano. Y vi su fe sincera y una fe genuina de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y esa fe la he recibido yo por la crianza de ella y ella la recibió de la crianza de mi abuela Raquel. Y no conozco la mamá de mi abuela Raquel, pero quizás venía de descendencia en descendencia. Ya. Eran todos cristianos. Pero se esforzaban en dejar un legado, en dejar una herencia del evangelio, del cristianismo. Quizás usted no tuvo un padre cristiano, quizás no tuvo una madre cristiana, pero ahora usted es un padre cristiano y una madre cristiana. Suele pasar el caso, que quizás usted no tuvo un padre cristiano, no tuvo una madre cristiana, pero Dios vino a su encuentro. Y ahora usted es padre y usted es madre. Y toda esa responsabilidad Dios se la ahora está entregando a usted. Que deje esa gran herencia que usted ha recibido y le deje este legado a sus hijos. Y debemos empezar con ellos desde pequeño. Desde pequeño comenzar con ellos. Yo me gozo cuando ustedes traen a sus hijos. Se porten bien, anden corriendo, eso es otro tema. Pero que estén acá en la iglesia, eso es lo esencial y lo primordial. Que estén acá escuchando alabanza, que estén acá oyendo palabra, que estén acá. Nunca se sienta mal, escuche este un consejo, nunca se sienta mal porque su hijo anda corriendo o porque anda gritando. Porque va a llegar el momento en que va a acostumbrarse a esto de iglesia. Y nosotros también seamos tolerantes. Yo siempre digo esto ya como es algo que es repetitivo, pero seamos tolerantes a los niños. Dios les bendiga.
Amén. No basta, amados hermanos, con educarlos con buenos modales, como les decía, darle una buena crianza. Es necesario dar un ejemplo práctico con nuestras vidas. Es necesario dar un ejemplo práctico con nuestras vidas. ¿Por qué? Tus hijos, escuche esto, amado hermano, amada hermana, tus hijos están absorbiendo y siendo testigo visual de tu entrega a Dios. Tus hijos están absorbiendo y siendo un testigo visual de tu entrega a Dios. ¿Qué están viendo tus hijos de ti? ¿Qué están viendo mis hijos de mí? Es necesario de vez en cuando hacer una pausa en mi vida. Hacer una pausa es necesario. Y pensar y meditar. ¿Cómo estoy sirviendo a Dios hoy en día? Es necesario hacer una pausa. Porque a veces caminamos y caminamos como los caballos que andan así con esas cosas que le ponen acá. Y avanzamos, avanzamos, avanzamos. Y no nos detenemos y meditamos y pensamos, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo puedo hacer mejor? ¿O me conformo como estoy sirviendo ahora a Dios? Dios en esta tarde, en esta noche, quiere que hagamos esto, que hagamos una pausa, pensemos y meditemos qué legado ahora le estoy dejando a mis hijos en cuanto al Evangelio. Yo les he enseñado a ustedes a tener una mentalidad crítica en cuanto a la palabra. A la gran mayoría le he dicho eso. Usted tiene que tener una mentalidad crítica al oír palabra de Dios y no decirle amén a todo. Hay que oír, escuchar, meditar y ahí masticar. No amén a todo, amén, amén. Siempre le he enseñado eso, a tener una mentalidad crítica. Y es necesario tener esa mentalidad crítica en nuestra vida. También. Porque a veces, escuche esto, tenemos esa mentalidad crítica hacia los demás. Mira cómo anda el hermano. Mira cómo canta el coro. O sea, el culto se alargó tan tarde que terminó el culto. Y tenemos un pensamiento crítico sobre eso. Pero no hacemos una autocrítica a nuestra vida. De decir, ¿estoy siendo un ejemplo para mis hijos? Para que ellos puedan crecer en sí una fe sincera, una fe genuina. Así como la madre de Eunice le hizo a Timoteo. Usted no se va a dar ni cuenta si comienza a hacer ese ejemplo para sus hijos. Sus hijos van a ser grandes Timoteos en un futuro. Por su actuar. Por el ejemplo que usted le está dejando. Y aún hoy en día estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Dios nos está dejando este hermoso ejemplo, amado hermano, de esta familia. Dios nos está dejando este hermoso ejemplo. Sigamos ese ejemplo. Amén. Los que aún no son padres, o quizás tienen sus bebés chiquititos, qué bueno que hayan recibido esta enseñanza. Qué bueno. Los que tienen quizás hijos ya adolescentes y ahora han visto que usted se está acercando a Dios, comienza a hacer ese ejemplo para sus hijos. Para que tus hijos digan, ¿y qué le pasó a esta? Así. Para que su hijo adolescente diga, ¿y qué le pasó a esta? Así. Usted diga, es que ahora me estoy acercando a Dios. Cuando usted quizás lo miraba y le da ahí con la escoba, ahora lo mira y le da un abrazo. Y le van a decir, ¿y qué le pasó? Y usted va a decir, es que estoy conociendo el amor de Dios. Con esto termino, amado hermano. ¿Cuántas veces sus hijos lo han pillado orando en la pieza? ¿Cuántas veces sus hijos le han visto derramar lágrimas en su cuarto? ¿Cuántas veces?
Que su hijo quizás no entiende que usted está ahí llorando, llorando, llorando y su hijo lo ve preocupado. ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Qué le pasa a mi papá? Pero después cuando usted lo ve levantarse, lo ve con un rostro resplandeciente. ¿Cuántas veces su hijo lo ha visto así? ¿Cuántas veces su hijo la ha visto en el día que hay culto? Usted se vuelve loca. Hoy día hay culto, vamos todos a la iglesia. ¿Cuántas veces su hijo lo ha visto así? Decir, no, hoy día tengo partido, no voy a poder ir al partido. ¿Por qué? Porque hoy día hay culto. Tengo cita con mi novia. No puedo, hoy día tengo culto. Vamos a tener cita con el Señor. ¿Cuántas veces sus hijos, su hija la ha visto así? O quizás estamos haciendo lo contrario, le estamos mostrando otro evangelio. Hoy día hay culto, no importa, hoy día no vamos nomás. Y su hijo ve eso. Su hijo está viendo eso. Cuando en la mañana quizás se levanta y no oran a Dios. A veces mi hija me dice, papá, no oremos porque vamos a llegar tarde. Yo le digo, no, vamos a orar igual. ¿Cuántas veces sus hijos la han visto en la presencia de Dios? Seamos ejemplo para nuestros hijos. Seamos ejemplo. Estamos a tiempo aún. Estamos a tiempo. Y hagamos esa pausa, es necesaria. Hagamos esa mirada crítica hacia nosotros mismos. Y si mis hijos, yo les dijera a mis hijos, a mis hijas, ¿qué es para ti el Evangelio? Quizás qué van a decir, pero van a decir lo que han visto de mí. Dios es bueno. Dios es santo. Dios quiere, amados hermanos, que esta generación, los niños, porque en este tiempo los niños se están extraviando por cosas que le ofrece el mundo. Y está todo ahí en la tele, hasta los monos animados que ven, lo impulsan a cosas que no son de vida. Y debemos estar alerta nosotros, como abuelos, como tíos, como padres que somos, de nuestros niños. Y dejemos esta herencia gloriosa a nuestros hijos. Dígame que no es glorioso el Evangelio. Los que han experimentado ese cambio, díganme que no es glorioso el Evangelio. Después no se dan cuenta que la gente va a decir, ese cabrito que está ahí, o esa niña que está ahí, es buen discípulo de Jesús. No está aquí Renatito, pero yo a ese niño, yo lo veo un maestro de la palabra. Lo mismo como Maxi. Una mirada visionaria. Pero los padres sigamos siendo ese ejemplo, porque ya Dios puso en su corazón el anhelo. Pero así como nosotros nos contaminamos cuando vemos algo y nuestro corazón se daña, ellos aún más, porque ellos absorben todo. Los niños son como Bob Esponja. Absorben todo. Todo. Pongámonos de pie para darle gracias a Dios por este estudio que Él nos ha entregado. Amado Dios, te damos gracias.